Creo que está todo listo, así que vamos a empezar. Eh, un poquito para contarles algo especial. Hace 4 años ya, el primer café de Bedimud que hice fue sobre Tu Bishvat, que fue en febrero de 2017, pero había, en esa época solamente era en casas, y había un grupito pequeño en la casa. En ese momento Tania organizó en su casa, que era la presidenta como presidenta de hermandad, organizó. Así que ese fue el primero que hubo. Y la idea hoy es prepararnos un poco para poder llegar a Tu Bishvat con un poquito más de información. Eh, no voy a dar lo mismo que si uno va a estar y va a participar en el Seder, lo que es el Seder, aunque lo que voy a tratar de hacer es poder, con desde diferentes miradas, poder entender un poquito qué es Tu Bishvat, ¿sí? Si por algún motivo no me escuchan bien, me avisan y tengo el celular conectado, conecto el celular para, por lo menos para hablar. Pero bueno, quiero empezar compartiendo. Ok, ahí está, ahora sí. La idea es poder dar una mirada al Año Nuevo de los Árboles en este espacio. Y quise empezar con un texto que es nada que ver con lo tradicional, pero que me encantó. Para mí, uno de los escritores más importantes israelíes, judíos, y que tiene una magia. Cuando él escribe es Amos Oz, que falleció justo hace 2 años, y Amos Oz escribió en su libro La bicicleta de Sumji este pequeño texto que dice así: el día de Shavuot, tío Semach vino a visitarnos desde Tel Aviv y me trajo de regalo una bicicleta. De hecho, mi cumpleaños cae entre estas dos festividades, Pesach y Shavuot. Pero a los ojos de tío Semach, todas las fiestas más o menos son iguales, con excepción de la fiesta del árbol, que él trata con un respeto excepcional. Durante Hanukkah solía decir: a los hijos de Israel se los enseña a odar a los malignos griegos, en Purim son los persas, en Pesach Egipto, en Lag BaOmer a Roma, el 1 de mayo nos manifestamos contra Inglaterra, el 9 de Av contra Babilonia y Roma, el 22 de Tammuz murieron Herzl y Bialik, mientras que el 11 de Adar hemos de recordar para siempre lo que los árabes le hicieron a Trumpeldor y a sus compañeros de Tel Hai. La fiesta del árbol es la única que no nos hemos peleado con nadie, la única que no trae consigo duelos para recordar, pero casi siempre llueve, adrede, por supuesto. Y la idea era en poder un poquito de entender esta mirada de tu Bishvat, no desde empezar sobre como la voy a ir trabajando ahora, ¿sí? Pero esto me pareció que era una manera simpática, porque hay algo de Tu Bishvat que lo vamos a ir entendiendo, y este tema de qué es esto del cumpleaños de los árboles, qué es esto del lugar de los árboles, y especialmente un momento tan importante de la naturaleza, cuando tenemos que analizar que en Israel es la época más difícil en lo que tiene que ver con el clima, ¿sí? Así que bueno, hay una frase del Midrash que dice: en el momento en que Dios creó el hombre, lo puso frente a todos los árboles del jardín del Edén y le dijo: observa mi creación, cuán bella y agradable es, y todo lo que hice por ti. Ten cuidado de no dañar mi mundo, ya que si lo alteras, no habrá nadie que lo pueda componer, ¿sí? Y me pareció que, como para empezar, eh, esta frase va a, digamos, va a incluir todo el desarrollo de lo que es Tu Bishvat. Eh, los seres humanos, generalmente, no, o casi siempre, necesitamos símbolos, ¿sí?, para sugerir cosas importantes en nuestra vida. Podemos aprender muchas lecciones de diferentes elementos, especialmente de los árboles también.
Y a veces estos elementos, lo que nosotros tomamos como símbolos, son fuente de inspiración y también forman parte de los valores éticos de los cuales en algún lugar nos deberían guiar. Y en este caso creo que los árboles nos dan algunas lecciones de aprendizaje, ¿sí? Esperen un minuto que están ahí, se me para. Ahí, okay. Ahí ahora voy. Entonces, bueno, ahora sí. Entonces, los árboles, en este caso, nos pueden dar cobijo, ¿sí? Sugiriendo, en este caso, el deber humano de protegernos mutuamente. Dan fruto, al igual que los seres humanos, y debemos ser productivos y enriquecer nuestra sociedad. Los árboles dan dignidad y belleza, son valores que deberían en algún lugar adornar nuestro carácter. Y los árboles, creo que como último, ¿sí? Miran al cielo desde un lugar, desde humildad y desde que podemos seguir creciendo, y creo que así también nosotros deberíamos mirar, ¿sí? Entonces, entendiendo todo esto de lo que los árboles significan y pueden ser para nosotros, quiero empezar un poquito este desarrollo de lo que es Tu Bishvai. Para los que recién entraron, voy a hacer un simple, rápido resumen. Hice una introducción con una pequeña cita de Amos Oz y empecé a trabajar el tema de lo que los árboles y el símbolo que son. Y como dije, empecé con, permiso, voy a volver, con este párrafo del Midrash que dice, en el momento en que Dios creó al hombre, lo puso frente a todos los árboles del jardín, y él dijo, observa mi creación, y cuán bella y agradable es, y todo lo que hice por ti. Ten cuidado de no dañar mi mundo, ya que si lo alteras no habrá nadie que lo pueda componer. Y creo que, como dije, este va a ser la guía de esta clase, ¿sí? Entonces, bueno, vuelvo de nuevo a pasar sobre lo que los árboles simbolizan, y cuando vamos a empezar a trabajar y entrar al análisis de Tu Bishvat, podemos encontrar que hay 4 épocas históricas que están relacionadas con Tu Bishvat, ¿sí? La primera, que tiene que ver con la época del Talmud, ¿sí? Alrededor del siglo II y todos los desarrollos del Talmud que están. La segunda, y que en algún lugar, aunque yo mucho no sé de eso, tiene que ver con los cabalistas, ¿sí? Y que tienen que ver con alrededor del siglo XVI, empiezan un poquito antes y hasta el siglo XVII, pero específicamente lo de Tu Bishvat se desarrolla generalmente en el siglo XVI. Y las 2 etapas que siguen son la etapa de los sionistas, que va del final del siglo XIX hasta principios del siglo XX, y el último desarrollo, que está muy relacionado con el desarrollo sionista, tiene que ver con ambientalista o ecologista, que son de finales del siglo XX, y hay un desarrollo en el significado de Tu Bishvat en toda esa época, ¿sí? Que va creo que desde un poquito antes de la creación del Estado de Israel, finales de 1800, hasta hoy en día. Conocemos Tu Bishvat, generalmente, como el cumpleaños de los árboles, y así lo trabajamos, así lo decimos, a los chicos les decimos que es el cumpleaños de los árboles, pero vamos a tratar de ir analizando y encontrando otras cosas que tienen que ver, más allá del cumpleaños de los árboles, en este desarrollo, ¿sí? Y el primero tiene que ver con el tema del Talmud, ¿sí? Hay un texto del Talmud que es, creo que puede ser fundamental, digamos que nos puede ser la guía, que dice así: 4 son los años nuevos en el calendario hebreo. El primer día del mes de Nisan es el año nuevo de los reyes y las festividades. El primero del mes de Elul es el año nuevo para el cálculo del diezmo sobre los animales. Es decir, tenemos de Nisan, el primero de Elul, después viene el primer día del mes de Tishrei, año nuevo para la cuenta de los años,
sí, para el cálculo de Shemitah, de año sabático y de Yobel. Y para las plantaciones y los cultivos agrícolas, y el primero de Shvat, año nuevo para los árboles. Escuchen, no digo 15 de Shvat, sino digo 1 de Shvat, según Shammai. En la escuela de Hillel dicen, el año nuevo de los árboles es el 15º día del mes. Tu, Baf, ¿sí? Tu, lo que sería Tu Bishvat, y la halajá se fijó según Hillel. Por lo tanto, el 15 del mes de Shvat se celebra el año nuevo de los árboles, ¿sí? Entonces acá tenemos 4 años nuevos, ¿sí? El primero de Nisan, que tenía que ver en la época de los reyes, el de Elul, que tenía que ver con una cuestión más administrativa y la cuenta de los animales. El primero de Tishrei es el año nuevo de los años, es lo que nosotros conocemos como Rosh Hashanah, que también tenía que ver con el año sabático y el año de jubileo, el Shnat Yovel. Y después venía el año nuevo para los árboles, ¿sí? Que estaba entre el primero de Shvat al 15 de Shvat, según Shammai o Hillel. Y pareciera ser que siempre, o casi siempre, la halajá decide lo que decía Hillel. Ahora, ¿por qué esta diferencia entre la escuela de Hillel y Shammai? Bueno, pareciera ser que los debates en este caso específico, no tenían que ver con una cuestión teológica, una cuestión de debates filosóficos, ¿sí? Sino que estaban más preocupados en distinguir entre los productos de un año y de los del siguiente. Hay quienes dicen también, ¿sí?, que el tema de Shammai y Hillel había una cuestión de que Shammai representaba a la aristocracia e Hillel representaba a la gente más del pueblo, la gente que tenía proletariado, trabajadores. Ahora, hay quienes también dicen, y en esto creo que tiene mucho más relación, que Beit Shammai reflejaba la visión de aquellos que habitaban en los valles, ¿sí? Y donde el clima era más cálido y los productos maduraban antes que en las regiones montañosas donde habitaban otras personas que parecían que eran los seguidores de Hillel, donde tardaban un poco más en madurar los frutos. Y por eso esta diferencia de algunos días que se necesitaban. Ahora, la decisión en este caso se tomó al 15 de Shvat. Si hubiese sido, según Shammai, ya lo hubiésemos festejado hace unos días, no se llamaría Tu Bishvat, sino sería 1 de Shvat o Aleph de Shvat, no sé cómo se llamaría en realidad la fiesta en vez de Tu Bishvat en este caso. Como Rosh Hashanah, y siempre decimos que en Rosh Hashanah se juzgan a las criaturas y que nosotros pasamos delante de Dios en algún lugar que va a juzgar nuestras acciones y tenemos que hacer como una reflexión y un Heshbon HaNefesh, es decir, una cuenta de nuestras acciones. En Tu Bishvat también es para los árboles su tiempo del juicio, ¿sí? Es el momento donde dice la tradición que siempre que cualquiera de sus criaturas nace, Dios va a determinar su futuro, de modo que es apropiado rogar para que la nueva criatura pueda prosperar. Y en este caso lo que nosotros vamos a tratar de hacer es que nuestros árboles puedan crecer, ¿sí? No hay testimonios de ceremonias de Tu Bishvat en la época de antigüedad, en la época de Talmud. Sí encontramos son muchas fuentes sagradas que van a hablar sobre los árboles, ¿sí? Existen muchísimos. Hay desde que la Torá es como el árbol, ¿sí? Que fuente, que cantamos todos los Etz Haim, ¿sí? Es árbol de vida, fuente de vida. Después hay leyes que, por ejemplo, cuando se iba a la guerra con el tema de los árboles, hay un montón, pero no encontramos ceremonias en textos
bíblicos que nos hablen, ¿sí?, sobre cómo se celebraba Tu B'Shvat. Los árboles, en algún lugar, también simbolizan en el medio ambiente lo necesario para la vida humana, y especialmente cuando el pueblo de Israel entra, ¿sí? Cuando el pueblo judío va a entrar a la tierra de Israel, y en algún lugar nos dice que tenemos que imitar nuestra relación a Dios en nuestra relación con los árboles. Entonces, hay un pasaje del Midrash que dice, se dice, sigue el Señor tu Dios, Deuteronomio, está escrito en Deuteronomio, esto significa seguir su ejemplo. Cuando Dios creó el mundo, su primera acción fue plantar árboles, como está escrito, y Dios plantó un jardín de árboles en el Edén. Así también ustedes, cuando entren a la tierra de Israel, su primera preocupación debiese ser la plantación de árboles, ¿sí? Y esto lo va a traer el Midrash, y esta es nuestra relación y lo que nos va a decir en los textos. No hay mucho más, no nos dicen de cómo se celebra, ni otra cosa más. No nos resulta extraño, analizando todo esto, que haya una bendición que decimos al ver un árbol. Por ejemplo, y esto lo encontramos también en el Talmud. El rabino Yehuda Ben Yehezkel dijo, el que ve árboles en flor debería siempre decir una bendición. No nos dice cuál es la bendición, pero deberíamos decir una bendición de agradecimiento, ¿sí? Ahora bien, nuestros sabios eligieron el mes de Shvat porque es la época de las lluvias y de la germinación de los frutos en la tierra de Israel, ¿sí? A lo mejor nosotros podemos pensar que no en todos los lugares es la misma fecha, pero como siempre sabemos, el calendario se fijó de acuerdo a la tierra de Israel, aun cuando no haya coincidencia fuera de Israel, ¿sí? En las primeras épocas, esta fecha solo tenía relación con la entrega de los frutos, que era una forma de pagar impuestos, que tenía que ver en sí como una cuestión administrativa. Hay algunos textos que hacen referencia a que en esta fecha, digamos, al final del primer milenio, se empezaron, había prohibiciones que tenían que ver que no se había que decir elegías, no se decía Tajanún, y que tenía que ver con la posibilidad que los agricultores tuviesen un día tranquilo para rezar y poder observar los frutos de su trabajo. Lo que había en Tu B'Shvat eran algunas cositas para que no se sientan las personas. Acuérdense que la gente trabaja en la tierra, que la gente que trabajaba en la tierra se sienta tan presionado, ¿sí? Las enseñanzas de Tu B'Shvat, en realidad, y con todo esto, son muchas y variadas y tienen gran aprendizaje, ¿sí? Por ejemplo, celebramos la festividad en pleno invierno en Israel, ¿sí? Que es el momento, que nos guste o no, es más triste de la naturaleza en lo que respecta a los árboles y su desarrollo. Al que le encanta la nieve, el frío, todo eso puede ser la época más linda, pero si uno ve el desarrollo de un árbol, no es la época más linda, ¿sí? Hay muchos árboles desprovistos de sus follajes, de sus frutos. Entonces, se preguntaba a la gente, ¿no sería más adecuado hacerlo en la primavera, en plena cosecha, disfrutando de los frutos? Y los sabios explican y dicen que la enseñanza es clara, que el tema central es la plantación, los frutos van a venir después, si sabemos regar y esperar el momento. Y creo que este aprendizaje lo dejamos como súper claro en este texto de Joni Ameagel, no sé si lo conocen, Joni Ameagel y el árbol del algarrobo. Lo tengo acá bien resumidito, que dice, cuenta el Talmud que cierta vez el sabio Joni Ameagel caminaba por un sendero y vio un hombre que plantaba un algarrobo. Se acercó y le preguntó, buen hombre, ¿cuánto tiempo tardará en dar frutos este árbol? 70 años, respondía el hombre. Entonces Joni volvió a preguntar, ¿estás seguro que vivirás 70 años más para disfrutar de los frutos de este árbol? A lo que el hombre replicó,
Cuando llegué a este mundo, encontré un algarrobo que mis padres plantaron para mí. Es entonces que ahora yo planto uno para mis hijos. Connie, espera que no puedo ver, se sentó para comer y luego se quedó dormido. Una formación rocosa lo rodeó sin que nadie lo pudiera ver. Connie siguió durmiendo por 70 años. Al despertarse, vio un hombre recogiendo frutos del árbol del algarrobo. Y Connie le preguntó, ¿eres tú el hombre que plantó este algarrobo? Y le dijo, no, yo soy el nieto, contestó el hombre. Connie Ameaguel suspiró y dijo, es claro, he dormido por 70 años. Y bueno, este es un cuento que está adaptado, basado en el Talmud, y creo que nos da y con el cierre de esta época del Talmud, cuál es la realidad del tema de Tu Bishvat desde la mirada de la época del Talmud. Era una cuestión de se quiere decir valoración y rescatar el tema de los árboles, sumado a una cuestión administrativa, se quiere decir, que tenía que ver con la época donde se veía que había pasado con los árboles, ¿sí? Estaban estas dos cosas y esto es lo que aparece en esta época. Yo no sé si hasta acá hay alguna pregunta. Como, pero si no, sigo un poquito. Y para la segunda parte, como les dije, las 4 épocas históricas, entonces ya vimos la de Talmud, y ahora vamos a pasar a la época de la Cábala, que tiene que ver con el siglo más o menos XVI, ¿sí? Eh, en el siglo, entre el siglo XV empieza y el siglo XVI es el desarrollo. Los cabalistas de Tzfat, de Safed, instituyeron el Seder de la noche de Tu Bishvat, y muchos de los componentes nos hacen recordar a la noche de Pesaj, ¿sí? Al ser de Pesaj. Aquel que estuvo en Tzfat, en Israel, sabe, es un lugar místico, mágico. Uno piense pararse en esos balcones y, no sé, aquel que no se cree que es una persona muy espiritual, siente algo especial cuando está en Tzfat y ve que se pone el sol. Es algo especial. Y creo, no sé por qué, pero en algún lugar el desarrollo es importantísimo de esta época y de los cabalistas, ¿sí? En el curso, digamos, del Seder, ¿sí? Se beben 4 copas, se comen las frutas que la tierra de Israel ha sido bendecida y se intercalan algunas bendiciones y comentarios rabínicos, ¿sí? El Seder es descrito principalmente en un libro que se llama Pri Etzadar, el fruto cítrico, que es una parte del libro Hemdata Yamim, que está dedicado a las festividades judías. Es un libro de la Cábala, ¿sí? Judía. Las 4 copas de la noche, digamos, del Seder, que se van a tomar y que van a ser el punto central en el caso del Seder de Tu Bishvat, van a cambiar gradualmente de color, ¿sí? La razón de ello es que interactúan, ¿cómo se podría decir? En relación a la flora, a la vegetación de Israel, ¿sí? Por ejemplo, desde el blanco, como los que están en el mes de Elul y Tishrei, cuando aparecen los narcisos, hasta el rojo intenso de los últimos meses del invierno, y uno puede encontrar en Israel anémonas, amapolas y algunas otras flores rojas, y todas esas flores, ¿sí? Eh, hacen que se relacionan y van cambiando con la naturaleza, así de esa manera también va cambiando el color del vino, ¿sí? Otra hipótesis que, no, que puede ser una buena explicación, dice que el cambio del clima invernal, ¿sí? Que está simbolizado por el vino blanco, algo de la palidez, la nieve,
pasa al rosado, que es el comienzo de la primavera, hasta llegar al verano con toda la vegetación y las flores que van apareciendo, ¿sí? Sea una o la otra, el cambio de los colores del vino son como un eje en este ceder de Tu B'Shvat, ¿sí? Acá hay un dibujito que ustedes van a poder ir viendo. Al principio el color de la copa de vino es blanco, después el vino blanco se mezcla con un poco de vino tinto, la tercera copa es de vino tinto mezclado con un poco de vino blanco, y la cuarta copa es solamente de vino tinto solamente, ¿sí? Entre una copa y otra se comen y se bendicen frutos y se comentan algunos fragmentos de la Torá, generalmente vinculados con la tierra de Israel, con normas agrícolas, con características naturales y con cuestiones que tienen que ver con condiciones del clima, ¿sí? Se estudian distintos textos de la Torá, de la Mishnah, del Midrash, del Zohar, y se comen los alimentos correspondientes a los 7 frutos característicos de la tierra de Israel. Ahora bien, ¿cuáles son estos 7 frutos? En Devarim, en el libro de Deuteronomio, podemos leer: porque Dios te traerá una buena tierra, tierra de ríos y manantiales profundos que brotan de valles de montañas, y aquí aparece tierra de trigo y cebada, viñas, higueras, granados, tierras de olivares, aceite y miel, y acá lo tengo en hebreo exacto, Eretz, Eretz Gitá, Beseorá, Begefen, Betená, Berrimón, Eretz Zait, Shemen, Udvash, ¿sí? Cuando habla de Dvash, de miel, es miel de dátil, ¿sí? Y esos serían los 7 frutos: tierra donde no comerás con pobreza en pan, no te hará falta nada, una tierra que sus piedras son de hierro y de sus montañas traerás cobre, ¿sí? Estos son los 7 frutos. Queda la pregunta, ¿por qué eligieron estos 7 frutos? Es decir, bueno, creo que los eligieron porque aparecen en la fuente bíblica, ¿sí? Eso es lo primero. También, en algún lugar, porque son frutos que son propios de la tierra de Israel. Esas dos cosas. Ahora, hay algo que encontré y quiero solamente explicarles. Esto que encontré para mí es algo totalmente nuevo y no, no demasiado en muchos lugares encontré, pero me pareció algo muy interesante, ¿sí? Hay un cabalista, Isaac Luria, que atribuye energías espirituales de cada uno de estos frutos a las 7 sefirot inferiores, ¿sí? Son emanaciones espirituales que toma la Cábala y que contamos durante cada semana del Omer, ¿sí? Y su correspondencia está de acuerdo al orden que ocurren en el versículo de la Torá. Hay algunos estudiosos un poquito más modernos que, aparte de todo eso, le agregan algunas cosas. Por ejemplo, van a decir que el trigo, ¿sí?, corresponde a la bondad, el Gesed, que es la primera de las 7 sefirot, y la característica de Gesed es expansión, que se extiende. Y la realidad es que el trigo, cuando uno lo come, uno se siente saciado, ¿sí? Siente que está lleno. Entonces, en algún lugar, por eso se incluye el trigo. Voy a hacer bien rápido en relación a esto, pero me pareció muy simpático porque en algún lugar, hoy en día que nos preocupamos también por el tema de la alimentación, vemos cómo relacionan todos estos, los 7 frutos con, por un lado, con el tema de lo que serían las sefirot, ¿sí? Pero también con cuestiones que tienen que ver con nuestro propio desarrollo, nuestro propio crecimiento y ser un poquito más sanos en nuestro desarrollo, ¿sí? El segundo es la cebada, que corresponde a la geburá, y su característica es la contracción y la reducción y el establecimiento de límites. Entonces, estos estudiosos dicen que hay algunos estudios que la cebada reduce el colesterol y el riesgo de enfermedades coronarias, ¿sí? Después de eso están las uvas, que crecen en hermosos racimos y tienen que ver con Tiferet.
Este rasgo se caracteriza como un equilibrio entre diferentes componentes, y el aceite, por ejemplo, de la semilla de uva, nutre la piel, y al tiempo que también tiene un contenido muy de antioxidantes, que puede eliminar radicales. Es decir, lo que tratan de hacer es incluir que estos 7 frutos son buenos además para la salud y para el cuerpo, ¿sí? Están los higos, que los higos corresponden a Netzach, que era longevidad, y tiene que ver con la higuera, que tiene que ver con una maduración en periodos más largos, y que se habla de una fecundidad eterna. Después tenemos el rimón, ¿sí? Que es la granada, una fruta muy hermosa y majestuosa, que hasta tiene una corona, corresponde a Hod, que significa majestad y gloria, y tiene que ver con muchas cosas que tienen que ver con el agradecimiento. Las aceitunas, que con las aceitunas tenía que ver con el aceite, las aceitunas, que hay yesod, el basamiento, y tiene que ver que el aceite de oliva es la base de muchos de los alimentos mediterráneos. Aparte agrega acá que, por ejemplo, Maimónides ya incluía que el aceite de oliva era bueno para la salud porque limpiaba el hígado, pero eso eran cuestiones extra. Y el último de los frutos que se relacionaba con una de las sefirot, con una de, tenía que ver con el dátil, que corresponden al Malhut, al reino, y es lo que todo permite que todo se manifieste, y Malhut estaba conectado en este caso con el sistema digestivo. El Talmud enseña que los dátiles sanan enfermedades intestinales. Ya eso aparece en el Talmud, ¿sí? Ahora bien, ¿hasta acá alguna pregunta? Preparé, que saqué algunas, se quiere decir, imágenes de algunos propuestas que tienen que ver desde la visión, desde la cábala, cómo desarrollar el Seder, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este lo saqué de un lugar que se llama jason.org, que es una organización que se ocupa mucho del tema ambiental, y va a trabajar sobre los elementos tierra, agua, aire y fuego, las estaciones, cuáles son las comidas simbólicas, y va, por ejemplo, con el vino de nuevo blanco, cómo van cambiando, los aspectos de la persona, desde el físico, emocional, intelectual, espiritual. Bueno, ahí, como ven, es todo un desarrollo desde la esfera de la cábala hasta las cuestiones ahí para poder desarrollar el Seder de Tu Bishvat, ¿sí? El otro que encontré que me pareció también simpático, este es sacado de un lugar que se llama Neo Hasid, y que va también, se empieza desde acá, que sería el invierno, se van comiendo algunos frutos, van poniendo los frutos que tienen como piel, que tienen carozo, que todo es comible, van poniendo ahí, y van cómo se va tomando el vino, ¿sí? El vino es blanco, un poquito de tinto, mitad y mitad, y al revés, ¿sí? Se trabaja, por ejemplo, con el olfato, bendiciones antes de oler, y todo esto es como serían modelos creativos, ¿sí? De el Seder de Tu Bishvat, ¿sí? Uno lo puede ir armando y formando. La semana que viene, cuando hagamos el nuestro, va a tener nuestro estilo, que, vuelvo a decir, todos empiezan en estos textos de la época de la Cábala y se van desarrollando de acuerdo a algunas maneras. Yo les traje estos dos ejemplos que son un poquito diferentes y que traen algunas cosas. Ahora, en casi todos trabajan con este tema, con el tema de los frutos y con el tema del vino, y cómo se va desarrollando el cambio de uno al otro, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces ya hablamos de la época del Talmud, la época de la Cábala, y vamos a hablar conjuntamente de las épocas sionistas y ambientalista ecologista, porque están muy relacionados y ahora se van a dar cuenta por qué juntas, ¿sí? Y los voy a trabajar más que nada porque ya trabajamos los contenidos de
las fuentes del Talmud y las fuentes de la Cábala, entonces ya las fuentes las tenemos, entonces vamos a trabajar desde cuáles serían un poco las celebraciones, las costumbres que hay, ¿sí? Principalmente en la diáspora, una de las celebraciones sugeridas para los que están lejos de Israel es la adoración de árboles, se hace generalmente por medio del Keren Kayemet de Israel, que son plantados en la tierra de Israel, como festejos simbólicos, ¿sí?, de este día, además de la realización del Seder de Tu Bishvat. Esos serían los dos aspectos que más se hacen fuera de Israel. En Israel, las costumbres son de aprovechar el día para pasear al aire libre, plantar árboles, la realización del Seder de Tu Bishvat también, comer frutas secas y típicos de la tierra. Generalmente es una semana que se dedica al cuidado de la naturaleza, al medio ambiente, a la ecología, y esto es impulsado principalmente por diferentes organizaciones educativas o ambientalistas. La más conocida para todos es el Keren Kayemet de Israel, ¿sí? Ahora bien, la costumbre de plantar árboles encontré que comenzó en el año 1890, cuando un maestro que se llamaba Zeev Yavetz, para el día de Tu Bishvat, tomó a sus alumnos y fueron a una excursión para plantar árboles en Zichron Yaakov. Al hacerlo, oficialmente, él hizo el tema de la plantación de los árboles como una actividad central de Tu Bishvat, ¿sí? En el año 1908 fue adoptado por la Asociación de Maestros de Hebreo y más tarde por el Keren Kayemet, el Fondo Nacional Judío, que fueron los que instauraron también este tema de la plantación de árboles. Pero, como verán, empezó antes de la creación del Estado de Israel, en 1890. En Israel, cuando los pioneros llegaron al país a finales del siglo XIX, no había bosques, no había árboles demasiado, se encontraron con una tierra bastante desolada y falta de, digamos, no había un gran trabajo de la tierra, ¿sí? Por ejemplo, a principios del siglo XX, el Keren Kayemet dedicó el día de plantar eucalipto para detener la plaga de la malaria en el valle de Kula, ¿sí? Eso lo hizo con una visión de, por un lado, plantar, pero también para poder sanear un problema de una enfermedad que había y se pudo erradicar la malaria, ¿sí? Desde la plantación de árboles. Y desde ese momento, el Keren Kayemet continúa programando importantes eventos de plantaciones de árboles en grandes bosques cada Tu Bishvat, y en los que participan más de 1 millón de israelíes. Yo voy a parar acá un minuto de compartir, porque le voy a pedir a Ezequiel. Tengo un videíto muy corto de 1 minuto y medio que encontré del tema de las plantaciones de los árboles, y desde 1920, y solamente para que vean el tema de la plantación de los árboles y los niños y la educación es central en el tema de Tu Bishvat.
Como ven, el tema de la plantación de árboles comenzó antes del establecimiento de Estado en Israel y fue en algún lugar como que parte importante, central de la celebración de Tu B'Shvat. Ahora bien, voy a volver a compartir esto, algunos datos curiosos que hay, es que la Knesset de Israel comenzó a funcionar en la fecha de Tu B'Shvat de 1949, y ese día fue plantado un gran árbol en Jerusalén con la presencia del presidente en ese momento, Chaim Weizmann, y cada año, bueno, creo que este año va a ser un poco distinto, la Knesset celebra su establecimiento en el año nuevo de los árboles, y ese día todos sus miembros participan en ceremonias de plantaciones de árboles, ¿sí? Eso pasa en Tu B'Shvat. Y encontré otra historia un poco muy simpática que digamos, no sé si realmente pasó porque no encontré la fuente directa, pero igual me pareció muy simpático. Un rabino de la sinagoga de Park Avenue en New York, el rabino David Lincoln, cuenta que hace algunos años yo era parte de una delegación rabínica en Israel que plantaron árboles y visitaron varios proyectos del Tren Kayemet. Mientras rezaba en el cótel, conocí al gran rabino de la policía israelí y le dije que tenía que hablar a la mañana siguiente. Sugirió que era Tu B'Shvat. Produce un tema expresado en las fuentes que parece que si uno estaba plantando un árbol en Israel y nos dicen que de la llegada del Mesías, uno tiene que continuar plantando el árbol y saludar al Mesías más tarde, ¿sí? Digamos, lo que esto habla de la importancia que tiene que ver la naturaleza de los árboles de crecimiento desde las fuentes, ¿sí? Y otro dato muy interesante y que creo que en algún lugar está en nosotros ver cómo lo podemos ir modificando. Hay un escritor y traductor israelí que se llama Eli Fisher, que hace un análisis sobre el tema de las frutas secas, ¿sí? Ustedes vieron que en cada ser de Tu B'Shvat generalmente se ponen muchísimas frutas secas, como parte de eh, las frutas que se van a ir comiendo en el desarrollo, ¿sí? Y él dice, ¿por qué comemos frutas secas de la tierra de Israel y no frutas simplemente? ¿Sí? Entonces dice que Tu B'Shvat está vinculado con el punto medio del invierno, a medio camino entre el solsticio y el equinoccio invernal. ¿Sí? Esta es la época en la que era menos probable que haya fruta fresca disponible, especialmente en los países fríos de la diáspora y especialmente la época en Rusia, en Polonia, en todos esos lugares. ¿Sí? Y el secado de la fruta era una forma de hacerlo más duradero y portátil. Y podría durar todo el invierno y no se echaba a perder. Todos sabemos que la fruta seca tiene podemos tenerla durante bastante tiempo y no se echa a perder, no caduca. ¿Sí? Y a los tiempos modernos, la única forma de que una comunidad de la diáspora podía obtener fruta de Israel para Tu B'Shvat era si la fruta era fruta en forma seca, ¿sí? Por lo tanto, tenemos, es decir, ahora, eh, podemos llegar hoy en día a cambiar esto, ¿sí? Porque hoy no es eso necesario. ¿Por qué no podemos incluir hoy otro tipo de fruta? ¿Sí? Y parece ser, hoy llega mucho más rápido, ¿sí? Si yo quiero mandar fruta de Israel acá, puede llegar mucho más rápido, no tenemos ese problema, pero la tradición sigue como, eh, como que los hábitos son difíciles de cambiar, ¿sí? Incluso con la llegada de, digamos, de la refrigeración, de, los judíos ya hoy viven en otros climas, podemos encontrar otro tipo de fruta, ¿sí? Y nos pasó que muchas veces, y podemos ver, ¿quién me puede decir cuántos niños pequeños no les gustan los frutos secos? Si yo les digo que coman higos, dátiles, no quieren comer, ¿sí? A lo mejor podrían disfrutar más una naranja, una manzana, pero
que se dice que es parte de la experiencia y que a pesar de que hoy tenemos esta posibilidad de incluir otras frutas, porque ya sea tanto en Israel como fuera de Israel podemos incluir, todavía el tema de la costumbre de incluir frutas secas sigue siendo más fuerte que el hecho de comer frutas, ¿sí? Y es más, hay algo que en Israel, gran parte de la fruta seca, ¿saben de dónde es? No es de Israel mismo, es importada de Turquía, mucha. Es decir, que aparte de eso, ni la fruta es de Israel. Pero más allá de eso, todavía es como que es algo un poco raro, pero bueno, sigue siendo parte como costumbre. La costumbre es más fuerte que entender que a lo mejor a los chicos les gustaría más comer guineos y manzanas, o que las frutas ya hoy podemos cambiar. Todavía la mayoría de los sedarim se incluye mucha fruta, toda la fruta seca, ¿sí? Ahora bien, terminando con este tema, me queda solamente uno que tiene que ver con el Keren Kayem, que quiero agregarlo como final, y que tiene que ver con el tema de la plantación y el trabajo de cambiar la tierra que hizo Israel en estos años. Eh, Israel ha tenido logros impresionantes en lo que es la forestación del desierto. En el año 2015, las Naciones Unidas declaró a Israel un experto en abordar el tema de la desertificación. Y la desertificación es un proceso por el cual una región relativamente árida se vuelve en una región un poco más fértil. Y esta foto que ven acá es el bosque de Yatir en el Negev, es el bosque artificial más grande del mundo y fue plantado en una región semidesértica. Se encuentra en una franja del desierto y en realidad es una zona donde solamente llueve 10 pulgadas en el año y bueno, esto es lo que se hizo para cambiando. Entonces, me pareció interesante para poder cerrar y yo no sé si se acuerdan que el primer texto que empecé, con el que empecé la clase, voy a ir un minuto para atrás, rápido, sin que no, ustedes ni van a tardar un minuto, decía, en el acá está, este era el texto con el que empecé, en el momento en que Dios creó al hombre, lo puso frente a todos los árboles del jardín y le dijo, observa mi creación, cuán bella y agradable es, todo lo hice por ti. Ten cuidado de no dañar mi mundo, ya que si lo alteras, no habrá nadie que lo pueda componer, ¿sí? Y me pareció que para cerrar, si esto tiene que ver desde la época del Talmud, del Midrash, y había empezado también con una historia de Amos Oz. Amos Oz en un texto escribió esto que me parece, esperen un segundo, acá está lo que escribió Amos Oz. No me gusta la expresión conservar la naturaleza, no nací en un museo, la naturaleza se puede tocar. Cuando una persona se para frente a la naturaleza, ya sea el más diminuto insecto o lo más colosal montaña, párate con humildad, no digo no toques, si has decidido tocar, toca, con humildad. Recuerda que hoy estás aquí y mañana ya no estás. Y esto me pareció que era como un poco para pasar el, todo el cierre desde que había empezado hasta ahora. Eh, no sé si hay preguntas. Lo que traté de hacer es un recorrido por el, la fiesta desde el Talmud, de las fuentes que van en el Talmud, hasta hoy en día. Y bueno, nos queda la semana que viene, vamos a tratar de celebrarlo este año de manera virtual. Vamos a poner algunas en el listón, algunas frutas que pueden tener y vamos a tratar de hacer una pequeña noche de aprendizaje donde la semana que viene vamos a comer algunos frutos en Tu Bishvat, leer algunos textos, tomar un poquito de vino pasando como hacían por un lado desde los sabios de Tzfat hasta hoy sentados cada uno en su casa.
No sé si tienen preguntas, alguna duda, un comentario. Ruti, Sí. hace muchos años cuando en un cumpleaños mío, una amiga mía me regaló un certificado de Keren Kayemet que habían plantado un árbol en mi nombre. Y entonces, cuando yo fui después de eso a Israel, le dije a Enrique, llévame a ver cuál es el árbol que tiene mi nombre. Y Enrique me dice, mami, aquí casi todos los árboles han sido plantados, porque Israel era un país casi sin árboles, sin nada, así que busca cualquier ID que ese es el tuyo, pero lo que yo quiero comentar es que tú lo mencionaste, que Israel era un territorio bastante árido y si no es por la Keren Kayemet y antes de Keren Kayemet que estaban plantando árboles, no tuviéramos como la vemos hoy en día. Así es, así es. Y creo que fueron aprendiendo también el tema en el desarrollo, qué árboles plantar en cada zona. Creo que es una fuente, digamos, de aprendizaje. Pero lo que a mí me pareció interesante es cómo fue cambiando el desarrollo de esta festividad, ¿sí? Una festividad que no estaba en la Torá, no es de la Torá, y que uno le puede encontrar mucho sentido según lo que pueda, del ángulo que uno lo quiera ver, ¿no? Aún para aquellos lo que la cábala no es fuente de estudio, que mayor se dedica, hay cosas interesantes y que pueden ser simpáticas. Así que bueno, si no hay más preguntas, gracias por compartir. Nos vemos mañana para Kabbalah Shabbat, sábado Abdalá. Y el domingo tenemos una actividad súper importante. A la tarde nos vamos a encontrar, es este domingo, ¿no, Ezequiel? Vamos a tener un diálogo, sí, un diálogo con Adis, embajadora de Panamá en Israel. Lo hacemos el domingo a las 4 de la tarde porque por la diferencia horaria, si no, pobrecita, ella la otra vez estuvo a las 11 de la noche y ahora invierno a las 12 de la noche parada afuera, hace mucho frío, así que lo vamos a hacer el domingo a las 4 de la tarde. Cómo va el tema de la vacunación, el tema de COVID y otros temas más de Israel. Hay elecciones de nuevo. Así que hay un montón de temas para charlar con Adis. Los esperamos también a todos el domingo a las 4 de la tarde.